Estás escuchando Pulso Femenino, el podcast donde buscamos repolitizar el feminismo amplificando las voces femeninas y diversas. Soy Renata Suárez y te invito a ponerte los lentes morados y unirte a la conversación. Hola, muchas gracias a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo. Bienvenidos de nuevo a Pulso Femenino, un espacio hecho por y para mujeres. Pero el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado, Diego, un increíble fotógrafo, comunicólogo y amigo. ¿Cómo estás, Diego? La verdad, muy bien, sobre todo cuando dan esas semblanzas uno se siente particularmente satisfecho. Muchas gracias por estar aquí, Amix. Como bien sabes, este es un espacio donde hablamos de cosas que le interesan al feminismo o temas de la vida de las mujeres que pueden ser abordados desde el feminismo, que son prácticamente todos los temas. Pero el día de hoy estás aquí porque quiero platicar sobre nuevas masculinidades. Entonces, lo primero que me gustaría es que te presentaras y que hablaras un poco de tu viaje con la masculinidad. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Es un tema que creo que es muy interesante. O sea, para mí las nuevas masculinidades y la deconstrucción que está habiendo y el cambio que se ha generado en los últimos 100 años con respecto a la masculinidad es algo muy importante de lo que hablar, porque es lo que nos permite entender qué es lo que sigue y hacia dónde podríamos avanzar. Y por eso creo que este tipo de espacios hacen falta entre los varones, entre lo que vienen siendo los hombres de esta sociedad, porque creo que usualmente cuando oímos deconstrucción o cuando oímos nueva masculinidad, pensamos en ideas medio extrañas, ideas medio cosificantes o incluso ideas medio discriminatorias que pues son una respuesta a que las nuevas masculinidades están desafiando un sistema hegemónico, ¿no? Pasando más a mi experiencia propia, yo soy una persona homosexual. Este es mi mes y me siento particularmente orgulloso de eso. Y creo que eso inmediatamente me puso desde niño en contacto con este cuestionamiento, ¿no? O sea, este cuestionamiento de por qué yo no me identifico con lo hegemónico. Porque como niño gay, cuando yo iba creciendo, pues realmente veía los programas que se me presentaban como, esto es de niño, esto te tiene que gustar, y no me sentí identificado. Es decir, veía, por ejemplo, los partidos de fútbol y no me gustaba el deporte, y veía los juguetes como, por ejemplo, Matt Steel contra Elementor, y pues me gustaba Matt Steel, pero por otras cosas, ¿verdad? Y entonces yo no me veía muy identificado con los medios masculinos que se me vendían. Sin embargo, me identificaba mucho con lo femenino. Y entonces inmediatamente surge ese choque de ¿por qué soy diferente? Y conforme vas creciendo, vas cuestionando y vas criticando aquello con lo que no te identificas. Entonces eso me puso desde niño como en contacto con esa diversidad que puede haber en una masculinidad. ¿Crees que, hablando, ¿no?, de esta deconstrucción que proviene un poco de descubrir tu sexualidad, tu orientación, tu expresión de género y todo lo que viene con cuestionarte quién eres, qué te gusta, tanto en personas como en cosas, productos, etcétera? O sea, ¿crees que de ahí viene, o por ejemplo en tu caso como hombre gay, que necesariamente de ahí descubres nuevas masculinidades? Es decir, ¿podría haber hombres gay que no descubran nuevas masculinidades? Claro, efectivamente, o sea, yo lo tomé como punto de partida en mi experiencia propia, pero efectivamente no es exclusivo a las personas gay y por supuesto tampoco es absoluto en las personas gay. Es de verdad un espectro muy complejo como todo lo relacionado al género, ¿no? O sea, la masculinidad y la feminidad y pues simplemente la identidad de género es un encuentro de muchísimos factores que van por supuesto desde la orientación sexual
sexual, la identificación, la corporalidad, por supuesto. Y entonces creo que todo eso se va interseccionando y va generando de verdad una infinidad de resultados, ¿no? O sea, una infinidad de masculinidades precisamente. Así como hay hombres heterosexuales que también se han cuestionado por qué no se sienten identificados con los modelos masculinos hegemónicos. O sea, lo vemos de la Escuela de Humanidades, ¿no? O sea, hablando con profesores y así, pues los profesores también son muy críticos de esos modelos masculinos, ¿no? Y son personas heterosexuales, hasta el mejor de mis entendimientos. Entonces realmente ahí vemos cómo no es algo que sea, únicamente es para minorías, ¿no? O sea, únicamente es para grupos históricamente diversos. O sea, no, también estamos viendo cómo es algo que puede que ha surgido desde la propia hegemonía en cuestión de orientación sexual. Pero de nuevo, es para demostrar que es aplicable y todo el mundo puede cuestionar esa diversidad, todo el mundo puede no sentirse identificado con esos modelos hegemónicos. Y por supuesto también dentro del espectro de la diversidad puede haber hombres o personas que digan, arriba la hegemonía, es que así son las cosas. Y arriba las viejas masculinidades. Arriba las viejas masculinidades. Entonces, efectivamente, depende de un sinfín de contextos y por supuesto de factores, como te decía hace un momento, yo creo. Hace poco escuché en un podcast que justamente hablaban sobre la homosexualidad y cómo se vive diferente en hombres y mujeres y en personas no binarias, y llegaron a un punto de discusión sobre la homofobia que se me hizo muy interesante, de que también podría verse el rechazo a la homosexualidad, no como no nos gusta la homosexualidad en hombres, no hablando de hombres específicamente, sino que no nos gustan los hombres femeninos. Y para mí, en esta exploración de qué es para mí la feminidad y de conocer a otras personas que estaban cuestionándose qué es su masculinidad, he encontrado que a veces se piensa que las nuevas masculinidades son algo, o si no, o sea, como esta cosa rara que en vez de, que es una masculinidad que quiere ser femenina. Y para mí es muy importante hablar sobre las nuevas masculinidades, no como algo masculino que busca ser femenino, sino como algo masculino que busca pues emanciparse de un modelo violento, de un modelo patriarcal, de un modelo que pues que sí, termina perpetuando muchas diferencias entre hombres y mujeres, aunque a veces no queramos, ¿no? Y bien se dice por ahí que el machismo educa tanto a hombres como a mujeres. Entonces se me hace interesante preguntarte cómo has vivido en tu viaje hacia estas nuevas masculinidades. ¿Cómo las ves? ¿Cómo las piensas? ¿Qué es lo que te lleva a tomar ciertas decisiones, a cuestionarte ciertas cosas de tu propia conducta? Claro, no sé cómo lo pienses tú, pero para mí es esta cuestión de cómo las viejas masculinidades y los viejos roles de género, o sea, por ejemplo, esta parte del machismo, nos da o pretende darnos, imponernos un propósito de muchas maneras. Es decir, a los hombres nos impone un propósito y a las mujeres les impone otro propósito. Y es un propósito conservador, ¿no? O sea, a los hombres, tu propósito es proveer a tu familia, tu propósito es destacar en el trabajo, tu propósito es ser fuerte, tu propósito es proveer a tu hijo. Y a las mujeres, tu propósito es atender a tu esposo, atender a tu familia, atender las necesidades de tu hogar, etcétera, etcétera. Y es complejo porque hoy vemos en día cómo esos modelos se están rompiendo y se están desafiando, pero también creo que viene con una ansiedad de no tener un propósito, entonces, de desafiar ese propósito. Ok, si este fin que me han vendido durante 1500 años en realidad ya no aplica, ok, entonces, ¿de aquí a dónde vamos? O sea, claro. Hasta cierto punto miedo, esta ansiedad que yo noto mucho en nosotros los hombres de, ok, si yo no soy si yo no tengo que ser el que es fuerte, si yo no tengo que ser el que gana dinero, si yo no tengo que ser el que tenga éxito profesional, no necesariamente, entonces, ¿cuál es mi propósito? Y entonces creo que viene con esta ansiedad, pero no sé cómo tú lo sientas. Sí, o sea, creo que definitivamente es diferente para los hombres que para las mujeres, como este camino de la deconstrucción. Creo que como mujer, cuando empiezas a deconstruir tu propia feminidad y cuando empiezas a cuestionarte qué tipo de mujer quieres ser y que
muchas veces para mujeres que empezamos a identificarnos con el feminismo se convierte en algo más bien disruptivo, ¿no? No es qué quiero ser, sino qué no quiero ser. Y que para mí el inicio del camino siempre es eso, alejarte de lo que sabes que no quieres. Y en ese proceso descubrir que sí quieres, que yo diría que es mucho más complicado, ¿no? O sea, decir no quiero esto es más fácil que descubrir y exponerte a todo, como dices, ¿no? El miedo, la ansiedad, pues sí, la incertidumbre de no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé a dónde voy. Pero creo que es importante también que estamos viviendo en un contexto donde grupos grandes de personas están migrando hacia estas nuevas masculinidades y que por lo menos no te sientes como tan solo, ¿no? Y que hay espacios que son más seguros que otros, porque es una burbuja al final, ¿no? Lo hemos hablado aquí antes. La familia es una burbuja, los amigos son una burbuja. Allá afuera en el mundo, pues hay cosas que siguen estando como muy mal, pero creo que mientras tengas en como esa burbuja, ese primer encuentro con un núcleo familiar, con un núcleo de amigos, el espacio para redescubrirte, para pensarte, para pues explorar qué quieres ser, eso creo que te da la fortaleza para que cuando salgas pues sí tengas como el callo para resistir críticas, para resistir cuestionamientos, discriminaciones y todo, pues la parte mala de este orgullo que me contabas al principio, pero que viene con, pues sí, que es un paquete y que creo que uno también asume esos riesgos cuando empieza en este viaje de cuestionamiento. Y lo que yo percibo en este viaje, sobre todo por parte de los hombres, es que pues sí, o sea, como no enfrentarse a la verdad de no sé quién soy sin todas estas características que ya enlistamos, entonces, ¿quién quiero ser? Y alguna vez, creo que en el primer capítulo hablábamos de cómo estos viejos roles de género y estas viejas ideas encontraban la forma de colarse todavía en nuestras mentes. En teoría, la generación Z, que es a la generación que pertenecemos, pues es una generación que migra más hacia la izquierda, hacia algo más liberal, hacia algo más deconstruido, etcétera. Pero de repente nos volvemos a encontrar en redes sociales con narrativas como tú, mujer que resuelve, no seas mujer que resuelve, tú necesitas un hombre que resuelva. O esta parte de la energía femenina, es que estás en tu energía masculina, por eso que es como palabras rebuscadas y rarísimas para nombrar lo que se supone que ya habíamos dejado atrás o que queremos dejar atrás. Entonces, ¿crees que esas cosas vuelven a aparecer en nuestro imaginario y en nuestro vocabulario por este miedo a cambiar como de fondo? Sí, definitivamente yo creo que es un fenómeno que se acentúa muchísimo por redes sociales, o sea, por la tumba, el socavón que son las redes sociales, o sea, ahí es donde la sutileza, donde los temas complejos se van a morir, porque en una publicación de Instagram, en un tweet, o lo que se llame, X ahora, o sea, una publicación en X o como se llame, o en un TikTok de 15 segundos, no es posible condensar temas tan complejos. Entonces, usualmente creo que vemos muchísimo y estamos súper expuestos a este discurso vitriólico, a este discurso súper exagerado de muerte a todos los hombres o muerte a la vieja masculinidad, o también, por supuesto, la masculinidad diversa es aquella que es tal, sumisa, que es tal. Y entonces son estas visiones súper extremas que vemos muy proliferadas en redes y que creo que llevan a este sentimiento de estar muy perdido como generación, dentro de esta generación. Porque por un lado tienes este chip y esta mentalidad de, ok, si lo veo repetido muchísimas veces en redes sociales, de alguna manera lo voy integrando a mi vida y lo voy asimilando y lo voy mencionando en conversaciones, y cuando lo mencionabas en conversaciones se repite y después empiezas a tener aprobación de tu círculo de amistades y entonces de alguna manera lentamente te lo vas creyendo y lo vas internalizando. Y al mismo tiempo tienes esta cuestión de decir,
Ok, pero creo que es un poquito más complejo que eso, porque obviamente nada de esto es en extremos, o sea, ni la vieja masculinidad tiene todo para desechar. De nuevo, creo que hay que aprender a distinguir cuáles son los rasgos de las nuevas masculinidades, de las viejas masculinidades que se pueden rescatar. Es decir, en las viejas masculinidades, con todo lo tóxico que conllevan, también hay algunos valores que se fueron tergiversando con el tiempo y se fueron de alguna manera volviéndose peligrosos, pero hay otros que me parece que todavía tienen cierto valor hoy en día, o sea, valores como esta parte de la nobleza, o valores como la parte de del respeto, la parte de, o sea, tienen las masculinidades tradicionales, el modelo ideal de un hombre tradicional, tiene ciertos valores y ciertos principios que me parece todavía se podrían rescatar, pero se condenan en este tipo de publicaciones o en este tipo de opiniones proliferadas que son muy exageradas. Entonces hay este choque que me parece tenemos en la mente de, ok, esto es lo que repito normalmente y esto es lo que ya internalicé, pero al mismo tiempo tengo esto que está peleando dentro de mí. Entonces eso lleva a que a veces estemos un poquito confundidos al momento de expresarnos acerca de muchísimos temas, no necesariamente solo de género. O sea, cuántas veces no hemos estado en una conversación y decimos, no, sí, pero tal cosa, y expresamos una opinión y de repente alguien expresa otra opinión y esa opinión tiene como 3 pasitos extra de pensamiento. Entonces decimos, no, sí es cierto, es eso. Entonces creo que ese tipo de mezcla de opinión se da, y de confusión en la opinión y de la postura, que lleva precisamente como a estos encuentros un poco contradictorios que tenemos en redes sociales, donde efectivamente de repente es mujer que provee, y de repente es hombre que provee, y de repente la mujer que provee es el non plus ultra, y a las siguientes 2 semanas el hombre que provee efectivamente se vuelve como lo que todos quieren, ¿no? O sea, el hombre que provee es el que todos quieren en su vida, ¿no? Entonces creo que se da por eso, porque en las redes sociales, las plataformas digitales, y quiero ahí saber tu opinión, pueden ser de mucho valor porque permiten la democratización de la discusión, permiten la globalización de la comunicación, y han sido donde se han dado discusiones súper importantes, pero también creo que lo simplifica a niveles peligrosos muchas veces. Claro, o sea, yo creo que también se debe a que siempre los extremos son más fáciles de explicar. O sea, por supuesto que es más fácil explicar un término, el significado de algo, sin tener que incluir matices, opiniones distintas, niveles. O sea, siempre irte a un extremo o al otro hace que sea más fácil poner en menos palabras y en menos tiempo un concepto que es infinitamente más complejo. Y creo que esa sobresimplificación de las redes sociales también tiene que ver con tiempo. O sea, lo hemos visto que ha reducido nuestro espacio de atención, y por eso ahora los creadores de contenido buscan decirte como con los conceptos más complejos cada vez en menos palabras, cada vez en menos segundos. Y creo que es esto que se presta mucho a querer explicarte algo súper complejo con 3 palabras cuando no es posible. Y creo que también dentro como el manual de buen comportamiento del ciudadano en línea tendríamos que tener esta idea de hay conceptos que no se pueden simplificar y que tampoco tienen por qué ser simplificados. Que si nos queremos dar el tiempo y el espacio para explicarlos en redes, para discutirlos en redes, pues tiene que ser desde un punto de vista más, justo menos simplista, o sea, dándote la oportunidad de usar más palabras, usar más segundos. Y de algún modo, no creo que todas las redes sociales se presten para ello. Poniéndote un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, TikTok es un espacio donde yo creo que es prácticamente imposible ahondar en un tema como para que lo entiendas en 15 segundos. Ahora, que si quieres dedicar una cuenta entera a videos que hablan del mismo tema, de diferentes ángulos, con diferentes matices, eso ya es otra cosa. Pero creo que a lo que nos referimos, la mayoría de las personas cuando hablamos de las discusiones en internet, es un hilo de Twitter donde tenías 180 caracteres para decir algo y alguien más tenía 180 caracteres para contradecirte, y entonces como no te terminó de entender el que te está contradiciendo y tú no terminas de entender a la persona que te está queriendo expresar otra idea, y entonces pues es una discusión que no lleva a ningún lado en sentido pues ideológico, ¿no? Creo que algo que a mí me gusta recordar siempre es que un debate
tiene que ser un debate porque ambas personas o todas las personas que estén involucradas en él tienen que llegar con la capacidad y la apertura para cambiar de opinión. Y hoy en día en redes sociales no se ve eso. No estoy hablando contigo para entenderte, estoy hablando contigo para discutir contigo, que creo que es algo que ha contaminado mucho los discursos en redes sociales sobre todos estos temas que son muy sensibles. Porque creo que en el mundo en general, pero sobre todo en México, esta conversación sobre las nuevas masculinidades es una conversación muy difícil que tener. Por supuesto, coincido que hay elementos de la masculinidad tradicional que pueden y deben ser rescatados porque creo que, sobre todo en sus raíces, no vienen de algo malo, ¿no? No vienen de algo que sea inherentemente violento, que creo que los hemos convertido así, muchos de ellos, con el paso del tiempo y con cómo se empezó a percibir la masculinidad versus la feminidad, que creo que es la palabra clave, ¿no? Estar siempre enfrentando la masculinidad contra la feminidad, a los hombres contra las mujeres, también es un resultado de esto, ¿no? Y que las nuevas masculinidades, hasta mi entender, quieren llegar a un momento donde no sea masculinidad versus feminidad. Es una masculinidad que respeta la feminidad, que además es capaz de definirse a sí misma sin la feminidad, porque creo que es ahí donde empezamos a conflictuarnos, ¿no? No podemos definir una feminidad que le haga honor a las mujeres si es siempre su definición en comparación con lo que es lo masculino, y lo mismo del otro lado. Y la idea, justo lo que decíamos, ¿no? Esta simplificación de idea de que, es que las nuevas masculinidades son hombres afeminados, que es un discurso que he escuchado muchísimas veces y es una confusión que sí está, aleja a las nuevas masculinidades de lo que verdaderamente quieren, de lo que verdaderamente buscan, que es de construir una masculinidad tradicional, pero no derrumbarla, ¿no? Que creo que es algo clave también en lo que tú comentabas. La deconstrucción no siempre significa como todo esto que era, todo esto que pensaba a la basura, sino de esto me quedo con lo mejor, con lo que me sirva para seguir creciendo, porque creo que es un punto importante para el desarrollo personal. Cuestionarte quién eres en términos de expresión de género, de identidad de género, de orientación sexual, es parte del viaje que uno tiene que hacer para encontrar no tu forma final, pero sí una forma que te vaya identificando y con la que te puedas sentir a gusto en diferentes espacios de tu vida, ¿no? La semana pasada tenemos aquí a Didi, que nos platicaba sobre esta expresión, sobre todo de vestimenta a lo largo de su vida, y que para ella esta autenticidad de niña se veía como muchos colores, ¿no? Y cosas muy exageradas y extravagantes. Y de adulta se convirtió en otro estilo. Y creo que lo mismo pasa con muchas cosas que tienen que ver con expresiones sexogenéricas, solo que no tenemos la misma libertad para expresarlas. ¿Tú cómo crees que esta, pues no diría como privación, pero tal vez esta vergüenza a explorar, este miedo a explorar, ¿qué es lo que nos hace como personas? Creo que nos reprime muchísimo. Y nos reprime y reprime, por lo tanto, a otras personas. Porque cuando tú estás reprimido, usualmente canalizas esos sentimientos de enojo y de tristeza de no poder ser tú mismo, tú misma, con otras personas. Entonces, todos terminamos perdiendo. O sea, realmente, en vez de decir ganamos, decimos perdimos. Porque creo que es importante que todo este proceso de la deconstrucción, hay que comprender que la deconstrucción es un proceso doloroso al final del día. O sea, lo que decíamos hace un momento, o sea, el desprenderse de ese propósito que se te enseñó de niño y que te enseñaron todas las películas que has visto y que te han enseñado los libros que has leído y en la escuela que te han dicho, etcétera, etcétera. El desprenderte de esos valores, de esos principios, o sea, de todo eso que tuviste como brújula alguna vez y sobre todo en tus años formativos, el quitarte y el ir deprogramándote eso es un proceso difícil. O sea, es un proceso donde te ves al espejo y ves tus acciones pasadas que han sido guiadas por esa misma brújula, y empieza a doler decir, ok, entonces lo que creía pues realmente le hizo daño a gente, me hizo daño a mí mismo. Y creo que ese es un punto súper, súper importante, porque ese dolor viene de un reconocimiento del fracaso que tuvo en mi persona ese conjunto de imposiciones conductuales de la masculinidad tradicional. Y entonces es algo
muy importante, me parece, el reconocimiento y de verdad sentarte a pensar cómo te ha lastimado ese modelo viejo, ese modelo tradicional, conservador, porque es a partir de ahí donde puedes empezar a reconocer las áreas donde puedes crecer. ¿Qué es lo que te ha lastimado? ¿Qué es lo que no te ha lastimado? Lo que decíamos hace un momento. O sea, ¿qué de todo esto sí puedo rescatar? ¿Y qué de todo esto realmente me ha lastimado a mí, a mi familia y a mis amigos, etcétera, etcétera? Para poder empezar a reconstruir desde ahí. Y eso es complicado hacerlo personalmente. Pero es, no sé si imposible, pero es 10,000 veces más complejo hacerlo en colectivo. Y creo que ese es el gran reto al que nos estamos enfrentando ahorita. Es el decir, llevamos 1500, 2000 años de patriarcado y ahorita en los últimos 50, 60 años que se empezó a reconfigurar los modelos de género y que ahorita de repente ya parezca así como que muchos hombres digan, ok, sí, ya escuchamos, ya vamos a cambiar, sin realmente detenerse a reconocer el daño que se ha hecho en este modelo tradicional del patriarcado. O sea, el hecho de que muchos hombres y muchas personas, también mujeres por supuesto, se nieguen a reconocer el daño que hace este modelo tradicional y el decir de, no, es que las mujeres nos acosaban porque queríamos y los hombres estaban ahí arriba porque también los queríamos ahí arriba. O sea, el vivir en esa negación de pensar que todo fue voluntario, que todo fue justificado y que todo fue de alguna manera completamente razonable y sin ningún prejuicio ni daño a ninguna persona. Creo que eso es de donde viene el enojo que lleva a la extremificación y a la radicalización de las opiniones que decíamos en redes sociales. O sea, que en redes sociales haya personas que se nieguen a reconocer todo ese daño, creo que es lo que y en toda la sociedad, no solo en redes, por supuesto, o sea, ese es el reto que nos impide ahorita y que nos está bloqueando el poder avanzar a construir colectivamente esos nuevos modelos, porque estamos en un estado de negación en algunos sectores de la sociedad y colectivamente seguimos enfrentándonos a eso, y como estamos en estado de negación no podemos avanzar hacia enfrente. Y entonces el reconocer esa vergüenza, el reconocer ese miedo a ser tú mismo que viene desde la imposición de estos modelos que tal vez no te representaban, pero tuviste que adecuarte a ellos para poder encajar. O sea, el reconocer todos esos sentimientos y ese daño es esencial. Y aunque duela, hay que detenerse a verlo. Y creo que como hombres usualmente huimos a esas partes más complejas. Huimos a el tener que decir, ok, dañé a alguien, o ok, no estuvo bien lo que hice en ese momento. Pero también hay que abordarlo desde un lugar de la comprensión. Y creo que eso muchos hombres no lo comprendemos o no terminamos de comprender. O sea, el pensar, ok, le hice daño a alguien, pero esas eran las herramientas que tenía ese momento. Y ahorita ya no soy esa persona, pero puedo trabajar para mejorar. Y mucha gente le huye a esos procesos. Y creo que es una gran lástima que la gente huya de su propio dolor. Claro, creo que para mí algo clave siempre ha sido explorar todo esto, ¿no? Todos los cuestionamientos que uno pueda hacerse en esta vida, explorarlos y pensarlos desde la responsabilidad, no desde la culpa, que me parecen cosas distintas, ¿no? Algo que mencionabas que me parece increíble es hablar de dañé a otros, pero no estoy pensando en esto para hacerme sentir culpable, estoy pensando en esto para hacerme sentir responsable y por lo tanto tomar esto en mis manos porque lo tengo en mis manos y cambiarlo, porque si no es quien quiero ser ahora, si no es quien quiero ser en el futuro, también tengo que enfrentarme con quien fui para poder tener una noción y un punto de partida, porque como decías, ¿no? O sea, sumarse a, no, sí, ya entendimos, ya vamos a cambiar todos al mismo tiempo y no pararse a pensar cómo esas cosas de las que te está hablando la gente se ven reflejadas en tu propia vida, es un punto inestable para empezar, porque una vez que avances en el camino te vas a dar cuenta que nunca entendiste cosas que tenías que entender para que el cambio fuera genuino, para que fuera profundo.
Y creo que cuando se tienen estas conversaciones, de nuevo, tanto con hombres como mujeres, sobre superestructuras, ¿no? O sea, cuando hablamos de patriarcado, cuando hablamos de capitalismo, cuando hablamos de género, de un colonialismo y un montón de ismos que suenan como algo muy grande, para mí es muy fácil reconocer lo que esos ismos le hacen a otros. El punto complicado es darte cuenta de esos ismos que te hicieron a ti. Entonces creo que en el momento en el que empezamos a ver los efectos en nosotros mismos y nuestras propias vidas es donde podemos entender el alcance que tienen estas superestructuras, ¿no? Yo siempre con mis amigos varones he intentado hacer la reflexión de qué bueno que ya estás pensando y estás reflexionando sobre lo que el patriarcado me hizo a mí como mujer, lo que me hace a mí como mujer, pero lo que es fundamental que entiendas es qué te hizo a ti como varón. Y el hecho de que queramos abordar siempre esta equidad de género, esta lucha de género, desde un patriarcado versus mujeres, sin entender el patriarcado versus hombres, el patriarcado versus infancias, el patriarcado versus senectudes, porque también es algo que pasa. Como siento que es ver un cacho de la película y perderte todos los demás y querer hacer una reseña. No lo entiendes, no lo sabes, no lo has internalizado. Y creo que algo que exploran las nuevas masculinidades, en lo que hacen hincapié, que me parece fundamental, es entender cómo esas conductas patriarcales, heteronormativas, hegemónicas, te han hecho daño a ti en tu expresar, en tu sentir, en tu pensar. Y es eso, ¿no? Cuando llegas a la raíz de, pues es que por pensar esto y esto, me estaba reprimiendo de cosas que me faltó explorar. Creo que ahí empieza un viaje muy doloroso, pero desde mi punto de vista de mucho enriquecimiento y de mucho florecimiento. Una vez que te quitas como esta venda de los ojos y te enfrentas sí al dolor, pero también al placer de descubrir nuevas cosas, a la emoción de aprender nuevas cosas. Creo que es un viaje que es complejo, pero que si queremos de verdad cambiar sociedades, tenemos que empezar por cambiarnos a nosotros mismos. Y es el viaje individual el que es más difícil emocionalmente que el colectivo. Yo puedo salir y predicar un montón de cosas y no, hay que cambiar A, B y C, pero cuando me enfrento con lo que A, B y C significan en mi vida, pues es más difícil dejarlas ir, porque creo que, no es fácil emprender este viaje, sobre todo hacia las nuevas masculinidades, ¿no? Cuando vienen con tanto rechazo social. Y también enfrentar la realidad de que hay personas que no pueden enfrentar este viaje con comodidad porque van a perder amigos, van a perder familia, van a perder espacios seguros. Creo que hay que tener mucha empatía con la gente que emprende un viaje de este tipo, a lo mejor con menos conocimiento, con menos espacio para reflexionar, porque eso también es una realidad. Pero creo que como personas que estamos en un lugar un poco más seguro y en un lugar un poco más recorrido de este viaje, podemos generar espacios y podemos generar también conversaciones que empoderen a las personas que apenas están empezando este viaje o cuestionándose si es que quieren emprenderlo. Y me gustaría que me contaras si tú alguna vez tuviste como alguna referencia de una persona o de un espacio, de un contenido que significó para ti ese lugar donde podías sentarte a reflexionar cosas, donde podías sentir cosas distintas a las que te dijeron que tenías que sentir, pensarlas, actuarlas sin sentirte atacado o vulnerado. Pues es súper interesante esa pregunta que me haces, porque es voltear a ver, ¿no? O sea, es recordar. Y empiezo a pensar, por ejemplo, cuando era niño y obviamente no tenía las herramientas psicológicas para procesar todo esto. O sea, seguía con la brújula de la vieja masculinidad y de lo que te enseñan en la escuela y de lo que ves creciendo, etcétera, etcétera. Obviamente ya un poquito más moderno, o sea, tampoco nací en 1962, o sea, nací en 2001, entonces, o sea, ya veía a mi mamá trabajar, o sea, vengo de un hogar donde mis dos papás son de carácter muy fuerte, son independientes, es decir, mi papá vive en su casa en la semana y nos vemos todos en una casa el fin de semana, que es la casa de mi mamá, pero entre la semana los dos viven muy por separado, obviamente comunicándose y todo, pero a lo que voy con todo esto es que vengo de un hogar más moderno y entonces, mientras que eso contribuyó grandemente a que
a que tuviera una visión no tan tradicional de, no, es que las mujeres deben quedarse en el hogar, no, porque o sea, veo a mi mamá y digo, es una chingona yendo, es una persona muy fuerte yendo a esforzarse a la oficina, así como también mi papá es un hombre muy fuerte yendo a esforzar a la oficina, o sea, entonces tenía ya ese modelo y me parece que el rol de mis papás en mostrarme que esos roles de género no estaban tan definidos fue importante. Sin embargo, por supuesto, también todavía seguimos lidiando con las secuelas y con los remanentes de un modelo que se ha perpetuado por muchísimos años. O sea, incluso dentro de mi familia sí seguía habiendo roles de género. O sea, sí seguía habiendo roles de género más tradicional, como que mi mamá era la que se encarga de los desayunos, de la limpieza de la casa, donde vivíamos, y mi papá se iba a hacer ejercicio, por ejemplo, o mi mamá era la principal encargada de bañarme, o era la principal encargada de lavar los platos, etcétera, etcétera, cosas que seguimos deconstruyendo hasta hoy en día. Entonces, cómo empecé a cuestionar todos esos remanentes que seguía viendo en hogar y que seguía viendo también en la escuela y que seguía viendo todavía en las series de televisión y en los juguetes que consumía, etcétera, etcétera. Creo que se dio en la secundaria, creo que se dio como que en ese siguiente paso de desarrollo, ya después de la primaria, como a los 12 años, cuando me empezó a gustar mucho el cine. El cine como arte. Yo me empecé a obsesionar realmente en secundaria, en primaria. Mis papás me llevaban al cine desde muy chiquito, y entonces le platicaba a una amiga que era muy gracioso porque yo a los 4 años mis programas favoritos eran de que Bob Esponja, The Big Bang Theory, Two and a Half Men y Sex and the City. O sea, de que estuve expuesto como a productos audiovisuales de televisión y de cine desde muy chiquito. Entonces, cuando pasé a la secundaria ya era algo a lo que le tenía muchísimo cariño. Entonces en la secundaria empecé a ver muchísimo cine y empecé a ver muchísimas historias, y empecé a ver primero historias de mujeres dirigidas por hombres. Fue hasta mucho más adelante porque que empecé a descubrir historias de mujeres contadas por mujeres, pero incluso en esas historias de mujeres protagonizadas por hombres, pues empecé a ver la fortaleza femenina. Empezaba a ver, bueno, pues todo es un ojo masculino, por supuesto, pero es otro tema, pero empezaba a ver cómo estos roles usualmente ocupados por personajes masculinos no eran exclusivos a hombres. O sea, pienso mucho en una película que a mí me fascinaba en secundaria, que era Kill Bill. O sea, Kill Bill es una película de superhéroes, pero protagonizada por una mujer, protagonizada por, o sea, 3/4 partes del equipo son mujeres. Entonces era muy impactante para mí ver esas reinotas así que peleándose y todo, y tener un personaje femenino muy fuerte ocupando el lugar que usualmente ocupa un hombre. Por supuesto, se le puede, ahorita ya con los gogles modernos, ya la podemos hacer tricitas, ¿sí? Tricitas a Kill Bill, pero en ese momento para mí era muy impactante, y creo que ese fue el momento donde empecé a ver, a través del cine, a través de ese arte, empecé a ver la forma de reconocer cómo hay una gran diversidad que va más allá del modelo que se me fue impuesto. Y también fue una forma muy amigable de entrar a ese tipo de pensamiento. ¿Tú cómo lo ves? O sea, porque creo que para una perspectiva femenina, creo que es muy diferente, porque el cine masculino, o sea, el cine es ultra masculino y sigue siendo ultra masculino. Entonces, no sé si tú lo veías como ese espacio seguro o al contrario. Pues no sé, o sea, creo que aquí hemos hablado mucho de la mirada, en este caso como masculina y femenina, que sí es muy diferente y que contamos historias diferentes porque nos importan cosas diferentes en las historias, ¿no? Entonces, como dices, hoy se podrían hacer trizas muchas películas que en su momento fueron como wow, ¿no? El símbolo del feminismo como moderno, ¿no? Como Sex and the City, por ejemplo. Pero creo que es el viaje, ¿no? O sea, es también parte de no ver con ojos del presente cosas del pasado, porque nunca terminaríamos de criticar nada, ¿no? Y no podríamos ver nada ni escuchar nada. Y creo que en mi caso, más que el cine, porque fue
A ver, para mí el cine no es solo ver películas, ¿no? O sea, es como estar inmerso en un proceso ya más como de filmmaking, que ya empiezan a interesarte cosas más profundas del cine. Y pues yo sí era una niña que veía películas, pero pues no era como la niña crítica de cine, ¿no? Más bien para mí fueron los libros. Y lo hablaba con Caro, nuestra amiga, hace poco en este mismo espacio. Leer sobre mujeres y leer sobre mujeres cuyas historias las cuentan otras mujeres, te cambia la vida. Y te cambia la vida porque descubres cosas que quieres, a las que aspiras. Y así como descubres cosas que no están bien. Digo, así como puedes hacerlo con muchas películas, también puedes hacerlo con muchos libros que en su momento fueron como wow. Y que hoy veo hacia atrás y digo, uy, no sé, no sé qué tan avanzadas estaban, ¿no? Pero que para una niña que está pensando en, pues es que ya dejé de encajar, dejé de estar de acuerdo con cosas que escuchaba, dejé de estar como en un estereotipo de lo que es la feminidad. Muchas cosas que empiezan a pasarte cuando creces y cuando te das cuenta que, pues que tal vez no quieres ser esa persona que la sociedad te dice que debe ser. Leer, ver, escuchar sobre mujeres y sus historias se convierte en un bálsamo para esa sensación de, pues sí, de enajenación. Cuando empiezas a ver que hay mujeres que se sienten igual que tú, pero que encuentran su propia forma de encajar en el mundo, creo que es un empujoncito, ¿no? Para que sigas. Porque creo que hay momentos claves de nuestra vida donde hubiera sido más fácil echarnos para atrás en ese cuestionamiento y decir, no me gusta lo que estoy descubriendo, entonces doy un paso para atrás y regreso como a la comodidad. Y creo que algo hermoso del arte, de la literatura, del cine, etcétera, es que también es un empujoncito para muchas de estas cosas, ¿no? El hecho de que tú como niño puedas ver personas adultas que están generando arte y que se sienten como tú te sienten, o que te cuentan historias de gente que se siente como tú te sientes, pues empieza a ser algo fundamental para que tú quieras seguir y que no tengas miedo de seguir. Y empieza a haber como problemas con esa representación, porque lo hablamos de nuevo con Caro, de confundir el empoderamiento femenino con adjudicarle características masculinas a los personajes femeninos, ¿no? Que es algo que pasaba mucho. Esta mujer es una mujer fuerte. ¿Pero por qué es fuerte? Ah, pues porque no es nada sensible, está muy fuerte, físicamente está muy fuerte, no sé, incluso tonterías, entre comillas, como tiene el pelo corto, ¿no? Por decir algo, que es algo que normalmente no asociamos con la feminidad, sino más con la masculinidad. Tiene puros amigos hombres, no le gustan los chismes, ni pintarse las uñas, ni tener amigas. Entonces creo que es un camino, ¿no? Es una curva en la que empezamos como, necesitamos personajes femeninos y empoderarlos a través de adjudicarles características masculinas, pero luego entender que eso no es lo que quieren las niñas, eso no es lo que buscamos como mujeres, es vernos reflejadas en mujeres que sean fuertes en su propia feminidad. Y creo que para los varones es más complicado porque están acostumbrados a verse reflejados en el cine y a decir, yo soy ese, con todo lo que ven, ¿no? O sea, con casi el 99% de las cosas que ven. Y creo que en el momento en el que se empiezan a incluir personajes, historias de, pues sí, que retan esta masculinidad hegemónica, empiezan a surgir los problemas, ¿no? Se me ocurren, top of my mind, Luca, películas como más recientes de Pixar, de Disney, y sale inmediatamente el discurso de, es que es inclusión forzada. Y creo que dentro de esa inclusión forzada se encuentran muchas veces personajes que retan esa hegemonía, ¿no? Esa expresión de género hegemónica, esa identidad de género hegemónica. Y creo que es importante que, aunque como adultos, y sobre todo adultos conservadores, puedan opinar lo que quieran sobre ese tipo de productos, para mí el valor de ellos está en que los niños que se cuestionan esas cosas tengan hacia dónde voltear. Y que no descubran que sí puede ser esa persona, que sí se puede tener éxito en este camino del cuestionamiento, tener referentes que les hablen, y que a esa niña que no se siente cómoda con su
¿no? Como con la nueva forma en la que está percibiendo su feminidad, tenga donde voltear. Que este niño que es más sensible, que es más cariñoso, que a lo mejor no tiene una personalidad tan fuerte, que no le gustan los deportes, cantidad de cosas que podemos como definir como este inicio del cuestionamiento hacia las nuevas masculinidades, que tenga una película que ver que le hable. Entonces, creo que es bellísimo cómo hablas del cine y cómo te expresas, como esta herramienta, ¿no? Que te llevó a un lugar donde podías permitirte tener estas reflexiones. Y creo que por eso es importante que haya gente que se cuestiona esas cosas, que luego hace material, que luego hace arte. Porque sí, creo que como yo lo definiría, es ese empujoncito de allá afuera encontrarte con productos audiovisuales, con libros, con una larga lista de cosas que te animan a seguir, porque a veces puede dar mucho miedo y cuando tenemos esta ignorancia sobre, pero es que cómo se hace, pero es que alguna vez se ha hecho, ver gente que lo hace y que además creó algo que habla de ese mismo viaje, creo que te empodera mucho. Sí. Y qué bueno que tocas este tema de alguna manera la autorrepresentación del género en pantalla, que creo que se ha vuelto incluso más importante de lo que era hace 20 años. O sea, el que una mujer cuente una historia que tenga que ver con todos estos temas de feminidad, de identidad femenina como mujer, etcétera, etcétera. Todo eso se vuelve increíblemente importante hoy en día, sobre todo por lo que dices, porque hay toda una vida de explorar esos espacios mentales, esos espacios físicos, esos espacios emocionales a los que otras identidades no pueden acceder por el simple hecho de ser otras identidades, y no es negativo, es viceversa, porque claro, también en los hombres me parece muy interesante esto que dijiste de siempre nos vemos en pantalla y decimos soy ese, pero también creo que es un soy ese engañoso, claro, es un soy ese que no es vulnerable, es un soy ese que es fuerte, que es aspiracional, que es decir, yo quiero ser Toretto, yo quiero ser Hércules, yo quiero ser tal o cual héroe de acción, ¿no? Que es normalmente el fuerte, el personaje pesado, o incluso en los más modernos, o sea, sin irnos tan estereotípicamente masculinos como yo quiero ser Terminator, sino yéndonos más hacia, yo quiero ser Harry Potter, o yo quiero ser Frodo, etcétera, etcétera. O sea, yo quiero ser todos estos personajes masculinos muy fuertes. Legolas mejor, creo que se aplica mejor. Pero también son de nuevo personajes que raramente se ven vulnerables, que raramente se ven verdaderamente tristes o desafiados de manera profunda. Y ahí entra un tipo de película que me parece mucho más rara, pero también sorpresivamente popular, que son las películas que parecen estar diseñadas para hacernos llorar a los hombres. O sea, películas que, por ejemplo, nuestros papás recuerdan con mucho cariño porque les muestran una manera de ser vulnerable. Y sobre todo me parece muy curiosa las características en común que tienen películas como Rocky, por ejemplo. Que tiene, por ejemplo, apenas vi El luchador de Darren Aronofsky, no sé si ya la viste. O sea, que me parece súper... O sea, yo estaba llorando al final, es de un boxeador. El pensar, por ejemplo, en Campo de Sueños con Kevin Costner, que es donde reviven los jugadores de béisbol y empiezan a jugar todos béisbol y tú estás pero es que es su papá. O sea, todas esas películas que tienen estas narrativas con hombres de protagonistas, donde el hombre constantemente está cuestionando su vida o está cuestionando relaciones de su pasado. Son películas que le permiten ser vulnerables a sus protagonistas varones. Y entonces creo que ese tipo de películas no son tan comunes, pero cuando las ve un hombre, las encuentra sumamente catárticas, porque de alguna manera el cine y este tipo de espacios artísticos son algunos de los únicos espacios en los que históricamente se le ha permitido al hombre llorar. Es decir, el hombre no puede llorar en
en asuntos familiares, porque muestra debilidad ante la familia y él es el proveedor, entonces ¿cómo va a llorar con la familia? El hombre no puede llorar en pareja. En pareja, efectivamente, porque él debe ser el fuerte. El hombre no puede llorar en su vida real, pero en el cine sí puede llorar porque es la vida de otra persona. Claro. Entonces él está sintiendo lástima por otra persona que definitivamente no es él. Y entonces cuando llegan estas películas con hombres con mucha sensibilidad, con más vulnerabilidad, que son también, que tienen muchos rasgos de la masculinidad hegemónica, empieza a ver esta identificación, esta catarsis súper fuerte que hacen que estas películas perduren muchísimo y continúen haciéndose hoy en día. O sea, por ejemplo, Creed, la continuación de Rocky, muestra un Rocky con cáncer, muestra a Rocky llorando. Yo me acuerdo que lloré viendo Creed 1 cuando Rocky ya dice, no quiero pasar por tratamiento porque yo ya me quiero morir. Y entonces es muy interesante ver el legado de estas películas que siguen hoy en día y que esencialmente también deben estar hechas por hombres porque pueden acceder a lo difícil que puede ser este proceso de cuestionamiento, lo difícil de reconocer el dolor propio. Y muy interesantemente, muchas de estas películas son o de deportes o de contacto físico. Claro. Entonces tienen una dimensión corporal innegable. O sea, de nuevo, son boxeadores, son luchadores, son beisbolistas, son basquetbolistas, etcétera, etcétera. Y creo que eso se debe a que la corporalidad es un gran punto de partida para empezar a ver el dolor propio. Porque no hay dolor más obvio que el dolor físico. O sea, el dolor físico es el que todos podemos compartir y el que todos sabemos cómo se siente. O sea, si yo te pellizco, tú sabes qué se siente que te pellizquen. Tú sabes claro. Qué se siente, yo sé qué se siente que te jalen el pelo. Tú sabes qué se siente que te piquen el ojo, etcétera, etcétera. O sea, es un dolor que todos podemos compartir. Claro. Y entonces creo que los hombres... para empezar a explorar su dolor y no sentirse ni incómodos ni atacados, lo vamos haciendo explorando nuestro cuerpo. Y en el cine eso se ve. Que expresa el dolor de Rocky de ser pobre, de sentirse inútil, de sentirse fracasado en sus 30s, de sentir que no tiene propósito, de sentirse que no puede proveer a su familia. ¿Cómo lo demuestra? Yendo al ring y que lo golpeen hasta el fin del mundo y que está amorotonado, que tiene muchísimos golpes, y esa es una forma de representar su dolor profundo emocional de una manera más accesible para todas las audiencias, y por lo tanto los hombres que vemos Rocky usualmente nos sentimos muy muy identificados con Rocky o vemos esa historia con mucha potencia emocional. Igual con el luchador, apenas le estaba viendo, y el dolor de Mickey Rourke como el protagonista, el luchador también viene de un cuerpo que ya no le responde, un cuerpo que está en vejez, un cuerpo que ya le cuesta trabajo cumplir con el propósito que alguna vez cumplió. Entonces, de nuevo, creo que tanto en el cine como en la vida real, creo que ese es un gran punto de partida para iniciar toda esta deconstrucción que hemos estado comentando. La corporalidad, cómo he vivido mi cuerpo y cómo eso se relaciona con mi identidad como hombre o mi identidad como mujer. Alguna vez empujé mi cuerpo más de lo que respondía para cumplir alguna actividad física que esperaban de mí. Alguna vez me sentí incómodo en mi propio cuerpo porque no encajaba con el modelo masculino de la revista o el de la ropa interior. Ver todo eso a partir de tu corporalidad creo que es algo, si bien no absoluto, o sea, si bien no es algo que abarca toda la discusión, por supuesto, creo que es un buen momento y creo que es un buen punto de partida, pero no sé qué piensas tú. Sí, estoy de acuerdo. Creo que al final, tomando el cine como esa referencia de algo que puedes ver, que te habla de maneras que a lo mejor tú todavía no te atreves a hablarte a ti mismo, o que te impone conversaciones que no estás listo para tener con otras personas, ¿no? Y creo que también enajenar este cuestionamiento es más fácil, ¿no? O sea, ver este viaje en otra persona, en una pantalla, es mucho más fácil emocionalmente que verlo o enfrentarlo en ti mismo. Y se me ocurren dos películas que se me hace gracioso que sean como tan radicalmente diferentes, pero que mientras hablabas me llevaron a esa reflexión. Una es Up y la otra es The Iron Claw. Que son películas extremadamente diferentes. O sea, que al final tengo yo como
de nuevo, ¿no? O sea, como mujer que ve cine de hombres para hombres, te deja con una sensación como, ok, ¿no? O sea, qué historia tan triste. Y yo recuerdo, empezando, ¿no? Por Up, en orden cronológico, en Up, que yo la vi en el cine con mi abuelo por primera vez. Y ver a mi abuelo llorar y que saliéramos del cine y obviamente negara rotundamente que lloró en el cine, fue de esos primeros momentos donde yo dije, mira, ¿no? Los hombres lloran, ¿no? Los hombres sufren, los hombres ven historias que les tocan, como yo he visto que otras historias tocan a mis amigas, a mi mamá, a mi abuela. Entonces, creo que Up, por ejemplo, ¿no? Toca el tema de la vejez, que es lo mismo que hablabas ahorita de Rocky, ¿no? Este viaje de ver a un Rocky como en su prime y luego en esta continuación de películas ves un Rocky en otra etapa de su vida, que es muy dolorosa, ¿no? O sea, un poco es como este declive de la vida donde empieza a complicarte una enfermedad, cuestiones económicas, la misma edad. Entonces, creo que Up plantea algo que es muy emocional, ¿no? La pérdida del compañero de vida, la tristeza, la resignación que viene con eso y cómo a través de la ternura puedes cambiar tu forma de vivir tu vida, ¿no? O sea, el hecho de que aparezca un niño súper tierno y unos animalitos súper tiernos a los que hasta el hombre más serio del mundo que nos presentan no se puede negar a ser cariñoso, a ser tierno, a cuestionarse su propia como hostilidad. Creo que es un viaje también que nos habla de esa emoción masculina, ¿no? Y de cómo empieza siendo tan duro y tan, no solo con los demás, sino también contigo mismo, ¿no? O sea, esta ira que de nuevo, ¿no? Hablábamos al principio en términos de represión, ¿no? Tú te reprimes, por lo tanto reprimes a otros. Estás enojado contigo, entonces por lo tanto estás enojado con otros. Y este viaje de redescubrir la ternura, sobre todo como una persona que, pues en teoría, como te lo presentan, es que ya no tiene mucho por lo que vivir. Creo que es una cosa muy profunda, mucho más profunda de lo que yo me imaginaba cuando vi a mi abuelo llorar en el cine con Up, pero que a lo largo de mi vida, pues se me ha enfrentado a esas cuestiones, ¿no? Y pienso ahora en Iron Claw, que es de las últimas películas que vi, que yo sentía que eran muy explícitas con este tema del sufrimiento masculino a raíz de un sistema patriarcal, heteronormativo, etcétera. Que, bueno, para la gente que no la haya visto, no sé si tú la viste. No la he visto. Yo, bueno, sin hacer como mucho spoiler, pero pues es una familia de luchadores y cuyo papá tiene puros hijos varones y pues tiene esta conducta súper patriarcal, ¿no? Súper heteronormativa, muy, pues sí, muy exigente, muy en línea con la masculinidad tradicional y que eso le lleva a que su familia tenga pues un conflicto emocional súper duro que termina en cosas muy, muy fuertes y siendo una familia conformada prácticamente solo por varones, porque la única mujer que estaba ahí es la madre y más adelante la novia y luego esposa de uno de sus hijos, creo que te enfrenta con lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que esta masculinidad tradicional llevado hacia su extremo más enfermizo, más tóxico, más violento puede hacerle a una persona y no solo a las mujeres? En Iron Claw, en realidad, el dolor primario que vemos no es el del patriarcado sobre las mujeres, es sobre el patriarcado sobre los mismos varones. Y es una historia muy fuerte, de mucho dolor, con consecuencias terribles, que además lo peor es que termina la película y te aparece este título de basado en hechos reales y tú te quieres morir de la tristeza porque no entiendes cómo eso pudo pasar. Y el hecho de yo tener alrededor en la sala de cine hombres sufriendo por lo que estaban viendo, creo que es un ejemplo perfecto de esto que hablábamos, ¿no? Productos audiovisuales, el arte como conducto para este cuestionamiento y justo por eso se me hace importante que aquellas personas que deciden emprender este cambio, que deciden emprender este camino de cuestionarse, se atrevan a compartirlo con los demás, porque creo que es un espejo que puedes poner frente a personas que están, pues incluso cuestionándose cómo cuestionarse, que es una cosa rarísima, ¿no? Pero que también es complicado. ¿Qué preguntas me hago? ¿Qué preguntas le hago a los demás? ¿Qué preguntas le hago a alguien que sepa más? ¿Qué preguntas le hago a alguien que sepa menos? El hecho de que tengamos productos culturales que están al alcance de todos, que cuenten esas historias, creo que es como sociedad un lugar donde ya empezamos hace tiempo, pero que sí noto que está en alza esa importancia y ese papel que juegan. Cada vez la gente le hace más caso a las películas, cada vez la gente le hace más caso a las canciones, a los libros, cada vez escuchamos más
aunque entendamos menos en algunos como puntos, sobre todo por el canal en el que se transmiten las ideas, ¿no? O sea, creo que leemos un libro y estamos mucho más receptivos a las ideas de un libro que a leer un hilo en Twitter, ¿no? Porque todavía tenemos como esta clase de divisiones de, un periódico, ¿sabes? ¿No? O sea, creo más en lo que dice un periódico que lo que leo en Twitter, que es completamente correcto, que al final tiene otro tipo de filtros, pero que también creo que como sociedad tenemos que avanzar a ser capaces de tener estas conversaciones aún en los espacios más básicos de la convivencia. Creo que para mí uno de los mensajes con los que me gustaría cerrar es que en la mesa sí se debe hablar de política, en la mesa sí se debe hablar de religión, sí se debe hablar de fútbol y sí se debe hablar de nuevas masculinidades, porque si no, no podemos nunca reducir este cuestionamiento que es necesario a algo que sea alcanzable, a algo que puedo hacer y que puedo practicar como cualquier músculo todos los días de mi vida. Si no lo bajamos a algo que podamos vivir y experimentar todos los días, creo que corremos el riesgo de que se convierta en algo que existe como en el mundo de las ideas únicamente. Y lo importante de este cuestionamiento es vivirlo, es hacerlo y es practicarlo. Claro, o sea, yo creo que esa es la clave en general para ir construyendo una nueva masculinidad propia, que en eso hay que enfocarnos realmente, o sea, en lo propio, no en lo colectivo gigante, porque eso es demasiado trabajo para una sola persona. Entonces, primero preocuparse de lo propio. Y creo que la palabra clave es la comprensión en todos los sentidos, o sea, la comprensión de entender cómo he respondido yo a aquello que se me ha impuesto, el entender cómo he podido dañar yo a otras personas en mi vida debido a todo esto que traía cargando, el entender qué es lo que puedo hacer para cambiar, qué es lo que puedo hacer y qué puedo mejorar en mi vida para mejorar como persona, y sobre todo partir desde un lugar de comprensión propia, de comprensión, no de castigo, no de decir, lo hiciste mal, estúpido, sino de comprender, claro, y saber que no es tu culpa, o sea, no, sí es tu culpa, tienes responsabilidad. Pero tienes responsabilidad, pero no para sentirte mal, sino para cambiar. Y entonces creo que a partir de ahí es donde podemos empezar a tener esta comprensión intelectual de leer, de ver medios audiovisuales, de detenerte a verdaderamente pensar sobre lo que estamos viendo, que creo que es lo opuesto a las redes sociales. O sea, en redes sociales vemos una cosa 10 segundos y vemos, siguiente. Y en cambio, cuando nos detenemos a leer un libro, cuando nos detenemos a ver una película, por ejemplo, ya no estamos viendo un TikTok de 15 segundos, estamos viendo una película de 12.500 segundos. Entonces, ahí creo que en esa pausa de tiempo, en ese momento de tiempo más extendido, es que podemos comprender lo que se nos está diciendo y podemos empezar a entender cómo nosotros podemos relacionarnos con eso y cómo es que vivimos nosotros los temas que está lidiando el libro que leímos, la música que escuchamos, la película que estamos viendo, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que esa es la gran clave de todo esto. Comprensión para ti mismo, comprensión de tu pasado, comprensión de tu presente, comprensión de lo que lees, comprensión de lo que percibes, para poder comprender hacia dónde vamos a avanzar como hombres hacia el futuro, y también precisamente no alejarse del dolor, porque creo que usualmente lo reprimimos o buscamos otras formas de bloquearlo, cuando pues es muy necesario, porque a partir de eso es que evolucionamos, es que podemos crecer. Estoy de acuerdo. Me gustaría quedarme con esa reflexión, me parece muy linda. Excelente. ¿Tienes un último comentario que hacer? No, pues nada más, reiterar la importancia de este tipo de programas como el tuyo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Igual para las personas que escuchan, pues al final creo que ese es el gran primer paso. O sea, el abrirte a escuchar todos estos programas, hay de verdad una infinidad hoy en día, y entonces el sentarte a seguir escuchando Pulso Femenino, el sentarte a seguir escuchando otros podcasts con este tipo de temas, ver otras películas con este tipo de narrativas, etcétera, etcétera, es lo que nos va permitiendo comprender mejor. Entonces, invitar a seguirnos acercando a todo este tipo de contenido, que es súper importante y un gran punto de acceso a todos estos temas.